Buenas tardes. Buenas tardes. La Sociedad Mexicana de Computación y Educación les da la bienvenida a esta conferencia y del seminario virtual, la web didáctica, que en este día nos reúne para tratar un tema muy interesante que es apropiándonos de la web didáctica. Voy a tener el gusto de presentarles a los colegas que en este momento serán los que determinarán las acciones que ustedes van a trabajar. Por este lado, tengo el gusto de presentarles a la maestra Ana María Prieto, quien ella es profesora de educación primaria, es licenciada en antropología social y tiene una maestría en historia. Ella es especialista en entornos virtuales de aprendizaje. La maestra Ana María tiene una gran fortaleza en este trabajo de la web didáctica. Maestra Ana María, bienvenida. Gracias. Y bueno, tenemos aquí al maestro en comunicación y tecnologías educativas, que es el maestro Ricardo Velasco Preciado, o Preciado Velasco, porque siempre sí, que luego le cambiamos el apellido. Y bueno, él es maestro en comunicación y tecnologías educativas, bueno, ha sido por el ILCE, doctorante en diseño de nuevas tecnologías por la UAM. Y bueno, él fue coordinador en tecnologías educativas de la maestría en el diplomado, además en el ICE y en el diplomado de EDCIF. En donde, bueno, en este diplomado se formaron a 13,000 profesores en el uso de las TIC. Él trabaja proyectos muy interesantes que tienen que ver con este uso de las TIC y a través de tanto la forma presencial como la forma a distancia. Y bueno, pues me da mucho gusto tenerlos aquí a los dos. Además les quiero compartir que tenemos entre nosotros a personajes muy estimados, como es la maestra Patricia Ávila, que ahora, bueno, ella es un personaje muy querido por SOMECE, lo mismo que la maestra María Paz Romero y el maestro Roberto Saavedra, quien nos acompañó en la conferencia pasada. En este momento nuestro trabajo estará enfocado hacia el simposio virtual, que será el engrane entre el simposio presencial y el simposio virtual sobre el tema de la web didáctica. Nuestros dos colegas han tenido la amabilidad de hacer un trabajo que seguramente va a redundar en un gran proyecto de trabajo con todos ustedes que nos siguen a distancia y que seguramente se sumarán a este 28 Simposio Internacional de Computación y Educación. Doy la bienvenida e inicio con el maestro Ricardo. De acuerdo, buenas tardes. Pues a continuación me voy a referir a manera de... voy a hacer una recapitulación de lo que se ha venido tratando en este ciclo de conferencias para dar paso a hablar de lo que viene. Y en eso es de lo que va a tratar la maestra Ana María Prieto en relación al simposio virtual. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En dónde estamos? Es lo que vamos a tratar de ubicar en este momento. Hemos empezado este año teniendo como eje temático la web didáctica. ¿Y por qué hablamos de la web didáctica? ¿Qué importancia tiene? Y no nada más queremos hablar de la web didáctica, sino queremos además apropiarnos de ella. Estamos hablando de una apropiación. Una apropiación que sería
como la de la conquista de un entorno nuevo, de un mundo nuevo. En ese sentido estamos dirigiendo nuestras intenciones, nuestras acciones. Y bueno, ya en la historia ha habido conquistas de territorios nuevos desde hace muchos años, por ejemplo, hace 3000 años, pues los israelitas, liderados por Josué, que fue el sucesor de Moisés, decidió llevar a su gente a conquistar todos los territorios nuevos, todos los territorios que había en ese momento, para alcanzar y para tener la tierra prometida. Y la intención de hacer todo esto, pues era para que en todos esos territorios su Dios fuera el Dios de todo ese tiempo. No sé si se pueda ver De acuerdo. Entonces, bueno, estamos hablando de la conquista de territorios, la conquista de entornos. Acabamos de ver un ejemplo y también podemos ver que a lo largo del mundo, de la historia, pues siempre ha habido ejemplos de cómo se han conquistado nuevos territorios, como por ejemplo el Imperio Romano tuvo una gran extensión, siempre pensada en extender su poder político y económico. Así también los españoles hicieron la conquista de los territorios de Latinoamérica, después en Europa se hizo la conquista del territorio de Estados Unidos, así se formó una nación nueva, y en este caso nosotros queremos tener una conquista, pero en este caso una conquista de otro tipo de mundo. Mejor vamos a quitar la presentación porque no está corriendo, pero bueno, este mundo que nosotros estamos tratando de conquistar es un mundo virtual, es un mundo digital, pero lo queremos conquistar para que en quien esté a la vanguardia, quien esté dirigiendo el rumbo a seguir, pues va a ser la educación, ¿verdad? Y ese es en este sentido de lo que nosotros queremos tratar de web didáctica. Y bueno, este ciclo de conferencias empezó en marzo y en esta ocasión empezamos con el pie derecho. Fue una conferencia en donde estuvo presente el doctor Gándara, el doctor Enrique Ruiz Velasco y la doctora Yolanda Campos, y hablaron de la web 2.0 y la web 3.0. En este sentido se dio una interesante pues plática. Ya estamos teniendo la presentación lista, entonces aquí ya vamos a poder ver. Bueno, esta es la conquista de los territorios y nosotros la queremos conquistar, pero para la educación. Y entonces aquí vamos a ver rápidamente cómo el concepto de web didáctica. Esto es de acuerdo con lo que dijo el doctor Ruiz Velasco. Él dice que es un conjunto de aplicaciones desarrolladas y desarrollos sociales de la inteligencia colectiva que coexisten en la web y que tienen un carácter o intención educativa. Y estos desarrollos pueden ser tanto de software o hardware o firmware. Ahora, yo les platicaba que este día, el 26 de marzo del 2012, con la intervención de las personas que están en pantalla, se debatieron estos puntos. El doctor Ruiz Velasco había dicho que murió la web 2.0 y que ya estamos en la plenitud de la 3.0. El doctor Gándara no está de acuerdo, tiene un punto de vista completamente diferente. Él dice que la web 2.0 está vigente y que va para largo y que la web 3.0 todavía no llega porque hay muchas cosas que hacen falta por desarrollarse, especialmente en lo que se refiere a la localización y ubicación de conceptos por el software. Por ejemplo, todavía la web 3.0 no puede ubicar un concepto porque este puede tener diferentes contextos. Y él daba el ejemplo de la palabra ratón. Si se hace una búsqueda de pues, la web no sabe si estamos hablando de hardware o si estamos hablando de biología. Entonces, según el doctor Gándara, la red semántica está lejos.
En contraparte, la doctora Campos está de acuerdo con la primera posición, la del doctor Ruiz Velasco, y dice que sí, la red semántica ya está aquí, y la parte también que identifica a la web 3.0, que es la que se refiere a la personalización de los ambientes de aprendizaje. Entonces ella comenta que ahora, pues con los nuevos dispositivos móviles y con la nube, ya todo este entorno está diseñado para poderse personalizar. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere llegar a un lugar, ya sabe cómo poder hacerlo por medio de la misma computadora o del celular, que puede ubicar a las personas que están alrededor. Y es cierto, en este sentido, ella tiene razón en el sentido de que la red está personalizada a lo que necesitamos. Así nosotros podemos tener un ambiente personal de aprendizaje donde podemos acceder a nuestros documentos. Por ejemplo, esta presentación que ustedes están viendo en este momento está en la nube, está hecha en Prezi, y si yo accedo a Prezi, ahí puedo ver todas las presentaciones que he hecho desde hace algunos años para acá. Entonces, la parte de que la red o esta web es personalizada es un hecho, es una realidad, la estamos viviendo. Muchos de nuestros mensajes o, por ejemplo, nuestra misma agenda que podemos tener en un teléfono, también la podemos acceder desde una tableta o una PC, nos va diciendo lo que tenemos que hacer o los compromisos que ya tenemos, y nos van dando pues la información que ya nosotros sabemos que necesitamos o que la misma red ha detectado que es información que a nosotros nos interesa. Entonces, bueno, a grandes rasgos, en esta discusión que hubo en esa ocasión, podemos llegar a la conclusión de que tanto el doctor Gándara como la doctora Yolanda y el doctor Ruiz Velasco tienen razón en un punto medio. Sí, ya tenemos aquí la web 3.0, también la 2.0, pero todavía hace falta desarrollar nuevas aplicaciones para poder potencializar más la red semántica, porque todavía no está en un uso pleno de su potencialidad. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una búsqueda de contenidos, nosotros todavía no podemos hacer que un video, saber el contenido de un video hasta que lo veamos. Eso es algo que sí va a suceder, pero todavía no lo tenemos. Entonces sí, todavía hace falta un camino por seguir. Bueno, para ir con este relato de lo que hemos estado viendo en los últimos meses, el 7 de mayo del 2012 tuvimos la presencia del doctor Julio César Dosal, y él nos estuvo presentando la comunidad de aprendizaje que se está llevando a cabo en Telmex. Esta comunidad ya está, de hecho ayer yo la estaba revisando en el internet y veo que está bastante bien estructurada, aunque todavía le hace falta contenido, le hace falta todavía pues tener más participación del público en general. Y es que cosas que él comentaba que son muy importantes para una verdadera red de aprendizaje son la corresponsabilidad y la cogestión. Es decir, en cuanto la participación de las personas se haga más evidente en una comunidad, por supuesto, pues vamos a tener un mejor resultado. De ahí vamos a pasar al 24 de mayo del 2012, en donde el doctor José López de la Universidad de Harvard nos presentó lo que está haciendo en modelos de tercera dimensión. Es importante que vaya a la par lo que se esté generando en este tipo de aplicaciones informáticas con también las planeaciones didácticas. Él nos recomendó algunos programas de software para hacer objetos en tercera dimensión. Los podemos ver en pantalla. Uno es Maya, otro es EMOL y otro es MVD. También adelante con este ciclo de exposiciones vimos el 25 de junio del 2012 que el profesor, el doctor
Roberto Sayavedra, que por cierto está aquí presente, pues estuvo tratando el tema de alternativas para la educación y el desempeño. Estos nuevos entornos de las redes, pues implican nuevos desempeños, nuevas capacidades, nuevos perfiles para que, teniendo un uso estratégico, podamos tener otro tipo de resultados. Entonces, tenemos que formar, en las palabras del maestro Sayavedra, una epidemia para la generación de conocimiento. Tenemos que trabajar colaborativamente para ver cómo vamos a usar la tecnología para tener mayor eficacia y eficiencia en los resultados propuestos. Ahora, después de esta sesión, en la siguiente, pues vamos a contar con la presencia de la doctora Marina Vicario y con la del doctor Germán Escorcia. Entonces, hasta el momento, lo que queremos hacer es una recapitulación. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Y a dónde vamos? Hasta este momento, nosotros podemos concluir lo siguiente. Para todos estos proyectos de uso de la web didáctica es fundamental poder seguir trabajando en un aprendizaje colaborativo. Los proyectos que hemos estado mencionando, que se están hablando y que puedan desarrollar en el futuro, no van a tener buen éxito si no hay un aprendizaje colaborativo, si no hay ese fondo que esté generado por el trabajo en común y el trabajo coordinado de las personas. Ese es el reto principal para poder llegar al conectivismo, es decir, a generar no solamente conocimientos, sino también productos que puedan pues ser intercambiados y que puedan cambiar y transformar nuestras prácticas para poder llegar a una sociedad del conocimiento. ¿Qué más es necesario? Pues también necesitamos desarrollar habilidades de aprendizaje independiente, es decir, tener la posibilidad de conformar ya una versión más evolucionada de un ambiente personal de aprendizaje, y eso se va a hacer solamente mediante una planeación de nuestro estudio, de que le dediquemos tiempo a estar aprendiendo, teniendo en la mente siempre que el aprendizaje permanente y para toda la vida es algo de lo que no nos podemos escapar. También parte de aprendizaje independiente consiste en formar una red de apoyos, de formar parte de comunidades de aprendizaje, de grupos de aprendizaje y también de desarrollar habilidades metacognitivas, es decir, que sepamos y tengamos conciencia de cómo aprendemos, que hagamos un recuento de cómo estamos construyendo el conocimiento y siempre nos estemos también cuestionando puesto que el conocimiento puede cambiar y es importante saber cómo lo construimos y tener la conciencia de nuestros estilos de aprendizaje y también de saber de que por muy seguros que estemos de un conocimiento podemos estar equivocados. Otra habilidad que tenemos que seguir desarrollando y es la que tiene que ver con la didáctica. No tenemos que perder de vista que todo este conocimiento que se está generando debe tener un tratamiento didáctico. Es decir, debemos de hacer secuencias didácticas, debemos de tener una programación para poder divulgar el conocimiento. Digamos, si estamos hablando de la web didáctica, es también darle un sentido para que este cúmulo de información que tenemos, pues tome cuerpo y tome y que pueda cumplir un objetivo y un propósito didáctico para la construcción de conocimiento de nuestros educandos. Otro punto que hay que tomar en cuenta y que no debemos perder de vista es el de pensamiento crítico. Pensamiento crítico es tener la capacidad de discernir, de cuestionar, de valorar la información recibida para poder determinar cuál de toda es confiable. Entonces, si tenemos en cuenta prácticamente estas
4 competencias o 4 grupos de habilidades que acabamos de decir, seguramente vamos a poder hacer nuestra esta web didáctica, a conquistar este mundo digital que queremos que sea para fines educativos. Pues con esto yo daría paso entonces a la maestra Ana María Prieto. Sí, bueno, pues, déjenme ver que estoy jugando al... Bueno, querido maestro Ricardo, qué bien que nos pusiste en el camino de los momentos que ya hemos ido pasando en este seminario, y para todos aquellos que han ido siguiendo el evento, seguramente esto les permitió recordar los puntos medulares de cada sesión. Ahora, lo importante de en dónde estamos situados, a dónde vamos a ir, y que la maestra Ana María nos lleve a ese contexto. Muchas gracias, maestro Ricardo. Le pasamos el micrófono. Bueno, de mi parte, buenas tardes a todos. Yo fundamentalmente lo que quiero comentar con ustedes en esta sesión es lo que ha sido la experiencia que desde el año pasado empezamos a configurar de realizar previamente al simposio presencial un simposio virtual. El año pasado tuvimos una nutrida participación, de la cual se hicieron unas conclusiones y se sacó un artículo que acaba de ser publicado, incluso lo presentamos la semana pasada junto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Juan Pablo Editores, que se llama Los profesores universitarios y las TIC, uso, apropiación y experiencias, en donde el artículo que sistematiza los resultados del simposio se llama Redes sociales para la colaboración y el intercambio profesional, simposio virtual SOMECE 2011. Queremos justamente comentar la importancia que para nosotros tuvo ese espacio de interacción, porque sabemos que los espacios presenciales muchas veces son los tiempos muy breves, y la posibilidad de un análisis a profundidad y de una discusión más rica, y de lo que decía Ricardo hace un momento, empezar a generar estas redes de intercambio, estas redes académicas de interacción, pues se tienen que ir madurando, y que creemos que experiencias como esta del seminario virtual y la del simposio virtual son espacios que poco a poco nos tendrán que ir guiando hacia una generación de un grupo y de un colectivo académicos más sólido. Cabe señalar que para el simposio que viene se recibieron 150 ponencias para la dictaminación del comité científico, de las cuales 125 fueron ya aprobadas. Están 25 ponencias todavía que no nos han entregado los dictámenes, y a los ponentes se les hizo llegar ya la invitación. En esta semana ya estamos recibiendo, ya hay un nutrido grupo de ponentes que expresaron su deseo de participar en esta segunda emisión de este simposio virtual, ahora 2012. Entre ellos Roberto, ya me llegó su ponencia. Y va a estar organizado en grupos de trabajo. Hay distintas temáticas, se abordan una temática que empieza a ser muy recurrente, es la de la tecnología móvil, los usos y las aplicaciones educativas que pueden darse justamente en este formato. Otro punto importante es todo lo que sería el desarrollo de software educativo. Otro aspecto importante es el de estrategias didácticas con el uso de estas nuevas tecnologías, sobre todo con el uso de la web 2.0. Todavía no se aborda de manera muy amplia, aunque sí hay algunas ponencias que lo abordan, la web 3.0. Y la idea es configurar estos grupos de trabajo que estarían moderados por la maestra Lourdes Sánchez de Tagle, la maestra Elivier Romero, la maestra Maripaz y una servidora, en donde se irán discutiendo en grupos de no más de 15 ponentes por grupo
los distintos trabajos de los compañeros, 5 ponencias más o menos en una semana, son 3 semanas de trabajo que vamos a tener, porque la idea es efectivamente poder tener como una construcción significativa de estos grupos de trabajo, igual que se hizo en el simposio pasado, con las conclusiones respectivas y la posibilidad de ir articulando un trabajo más sistemático. Entonces, en esta ocasión, bueno, la idea del simposio virtual es justamente empezar a configurar estos lazos entre distintas instituciones, entre distintas instancias, para generar, en principio, a partir de los trabajos que se presenten, diversos proyectos. Cabe señalar que, bueno, hay algunas iniciativas que se han venido dando, ya hay materiales que se han presentado en la red para uso educativo de los distintos compañeros, que se irán difundiendo en estos espacios, y la idea es poco a poco ir resolviendo el asunto de la ampliación de estos repositorios y de estas comunidades de aprendizaje. El asunto de la web semántica tiene que ver sobre todo con lo que algunos autores le llaman la folksonomía, que tiene que ver con la posibilidad de que la comunidad académica misma, es decir, los grupos sociales mismos, vayamos etiquetando, vayamos organizando a través de justamente estos metadatos la información que se va subiendo, para que este trabajo, que en principio estaría pensado que lo administraran centralmente, sea efectivamente un producto de la red social. Es decir, la web semántica no va a ser algo que va a venir de afuera. Creo que la ruptura que se da entre la web 0 y 1.0 y la web 2.0 y ahora la web 3.0 es justamente que se pasa de una concepción todavía de recepción y de verticalidad, en donde, bueno, los contenidos eran subidos y únicamente uno los consultaba, a la posibilidad de construirlos junto con otros, y ahora la posibilidad no solamente de construirlos, sino de darles significado, de darles una mayor potencialidad a través justamente de generar estas ontologías, estas etiquetas a través de un trabajo colaborativo que permitan efectivamente hacer de los materiales de uso compartido. A la fecha, bueno, hay algunos sitios que ya empiezan a funcionar así. Por ejemplo, yo que subí mis videos en el canal de YouTube, uno tiene que etiquetarlos ya y darles un sentido, pero todavía el asunto de las etiquetas es muy casuístico, porque no hay un tesauro general, no hay una taxonomía global. Esto, por un lado, tiene su riqueza porque permite que las comunidades vayan dándole unas formas de organización que les sean propias a ellas, que les sean familiares, que les den sentido, de ahí lo del semántico. Pero por otro lado también hace que sea difícil todavía la agrupación de estos recursos. Entonces, la idea es ir abonando a esto. Creo que trabajar sobre esta base de la web didáctica tiene que ir en esa dirección, o sea, en la dirección de ir no solamente subiendo contenidos, sino que estos contenidos vayan teniendo posibilidades de lectura a través de compartir protocolos, a través de compartir las etiquetas y los metadatos, para que permitan efectivamente una interoperabilidad cada vez mayor y una posibilidad de recuperación más ágil, más organizada y más significativa para los usuarios. Pero insisto, esto no va a ser posible si no hay redes sociales consolidadas, y creo que SOMECE, durante todo el trayecto de estos 28 simposios y 30 años de existencia, lo que dan cuenta es de la fortaleza que da la agrupación, la relación de pares
la relación académica y que es la que tenemos poco a poco que ir fortaleciendo y que ir configurando. Creo que la idea que se empieza también a abrir con este simposio virtual es pasar únicamente del lenguaje textual, que es el que hasta ahora se ha también dado en las mayorías de las ponencias, se piden los trabajos en Word, a empezar a, como parte del trabajo que se realice dentro del simposio virtual, a utilizar la Web 2 y otras plataformas y otros lenguajes, como sería la comunicación audiovisual, como sería la posibilidad multimedia de algunas plataformas y softwares que están disponibles en la red. Bueno, este es un poco el panorama de lo que viene en el simposio virtual. A mí me gustaría aprovechar este momento para hacerles una invitación a la participación amplia dentro de esta experiencia, ya sea como ponentes o también aquellos que deseen participar como asistentes. Es importante, en la página de SOMESE está la dirección correspondiente al desarrollo del simposio virtual, que envíen su deseo de participar y ahí están justamente las reglas de operación de esta etapa de este simposio. Bueno, por mi parte sería esta la parte fundamental en relación con el simposio virtual, y quizá a mí me gustaría en este momento también que se ampliara la invitación a consolidar esta red, no solamente a través del simposio virtual, sino de todo lo que ha sido la tradición, y me gustaría, Vero, que tú pudieras hacer esta invitación, de todo lo que ha sido la experiencia ya de 30 años de SOMESE y de 28 años de trabajo en los simposios presenciales, que han dado una riqueza documental de información a través de las ponencias que simposio a simposio se han venido configurando, y que es una riqueza que tendríamos justamente que ser de los primeros elementos que pongamos a disposición de los compañeros en la red, y de poder ir catalogando y generando una posibilidad de consulta significativa de los mismos. Claro. ¿Me prestas el micrófono? Bien, compañeros, gracias, Anita, por la participación. Yo les quiero decir que este momento que estamos viviendo ahora, junto con los colegas que están presentes en esta sala y los que de alguna manera nos siguen a través de estas redes de videoconferencias o en este seminario virtual, es el hecho de que cada uno de nosotros es importante como esa parte que puede compartir aquel aprendizaje, aquel conocimiento, todo aquello que de alguna manera lo ha llevado a manifestar dentro del uso de la tecnología, ya sea como docente o ya sea como estudiante o ya sea como persona en cualquier ámbito que se esté presentando. En este caso, esta invitación que nosotros hacemos a que sean parte de este simposio virtual es precisamente darles el espacio, no solo a aquellos a los que se presentaron sus ponencias que ya fueron dictaminadas por un comité, sino a aquellos que por situaciones del destino se encuentren ya sea fuera de este país y no puedan asistir con nosotros, o que no puedan asistir por alguna situación muy particular, que claro, para nosotros sería maravilloso tenerlos con nosotros presencialmente, pero la virtualidad nos da la oportunidad de escucharlos y de sentirlos cerca.
vamos a estar empezando ya ahorita la maestra, los maestros ya tienen ya los materiales, pero pueden ustedes en algún momento dado enviar esas peticiones para participar. En caso de los colegas que no lo hayan hecho, está todavía abierto, como lo dice Anita, en la página de SOMECE. SOMECE como tal, con una trayectoria de ya 28 simposios, de los cuales el primer simposio se da en un ámbito dirigido solamente a niños y jóvenes, y que ahora en 28 años ha podido llevarnos a que ya somos muchos, hemos sumado muchas experiencias, muchas anécdotas, muchos corazones y muchos saberes en un evento que año con año ha fortalecido a esta sociedad, y que no solamente es ahora el simposio presencial el importante, sino es todos los momentos que se llevan durante todo el año, como son este seminario, como es los talleres, cómo son los diplomados, cómo son todas aquellas actividades que la sociedad como tal tiene destinada para apoyar a los colegas y para fortalecer estos conocimientos que en el uso de la tecnología hemos ido adquiriendo. Cada año buscamos que exista una nueva corriente, ver qué corrientes son las que se están manejando, y por eso fue interesante lo que nos decía Ricardo, cómo en esa primer reunión existen posturas distintas, ¿sí? Porque la homogeneidad puede ser maravillosa para traer a todos los niños uniformados igual y que no se note la diferencia social. Pero de ahí a que los uniformemos en el concepto de que todos tienen que pensar igual, no es a lo que SOMECE busca en lo que es la educación, sino que tengamos todos la oportunidad de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestras intenciones educativas, ver con cuál filosofía, estilo de aprendizaje, escenario nos podemos ir quedando, ¿sí? Porque esto es igual que ocurre con los colegas de todos aquellos teóricos en los que nos hemos fundamentado. Estos teóricos que de alguna u otra manera se van adecuando a nuestras expectativas. Hemos ido recibiendo algunas preguntas en el chat que tal vez Ricardo nos quisiera compartir para que vayamos creando las respuestas, y si no, las creemos todas en el foro. Por eso existe un foro para que podamos ir resolviendo todas estas temáticas. De acuerdo, pues sí, es importante que ustedes participen. Aquí veo un par de preguntas, ojalá hubiera más conforme nosotros vamos hablando, conforme se va desarrollando esta sesión. Una de las preguntas que está aquí viene, o comentarios más bien, son de parte de Gumercindo. Dice textualmente: creo que aún no tenemos conclusiones, que más bien estamos empezando en las diferentes usabilidades que podemos dar a la web. Me quedo con la 1, la 2 ni la domino, la 3 ni sabía de ella. Muy bien. Bueno, pues tienes razón, Gumercindo. Todavía no tenemos las conclusiones hasta el momento. Lo único que podríamos tener son como recapitulaciones de lo comentado hasta el momento, pero las conclusiones, pues justamente queremos que sea un trabajo de todos colaborativo. En cuanto a te quedas con la 1, la 2 ni la domino, no sé si a la 2 te refieras en lo relativo al conectivismo, no sé si sea eso, pero bueno, conectivismo pues es como la habilidad de usar las redes por un grupo de personas para ir más allá de un aprendizaje colaborativo, para poder lograr hacer proyectos, productos, no nada más para platicar o debatir sobre un tema, sino para llegar a hacer una construcción más sólida
con base en el conocimiento colaborativo. En este sentido, sobre conectivismo, yo les invito a buscar en la red algo que tenga que ver con Stephen Downes. Él escribe sobre conectivismo y creo que lo que él dice es bastante pues útil para lo que estamos haciendo. Estuvo también en el simposio en Monterrey. Ahí empezó él también a hablarnos de estos temas y sobre todo de algo que a él le importa mucho, que es la conformación de un ambiente personal de aprendizaje. Y eso tiene que ver con aprendizaje colaborativo, porque bueno, aquí dices, la 2 ni la domino, la 3 ni sabía de ella, no sé si la 3 tenga que ver con aprendizaje independiente, pero aprendizaje independiente pues es que uno mismo desarrolle sus habilidades para aprender de los entornos, en este caso virtuales. Entonces, él habla mucho, Stephen Downes, de sí poder generar un ambiente virtual de aprendizaje que va a ser, pues, entre otras cosas, con la conformación de redes de aprendizaje, de participar en grupos de aprendizaje, en comunidades, y simplemente que tú ya también tengas como tu propia biblioteca dentro de la web, que tú ya sepas cuáles son las páginas que vayan generando información que te interesa y tener pues datos actualizados de esta información. No sé si quieras. ¿Hay otra pregunta? Entonces. Sí, Héctor Alberto García nos pregunta si existen trabajos sobre didácticas emergentes que propicien el aprendizaje autónomo. A mí me parece fundamental la pregunta que hace Héctor, porque justamente nosotros en la Universidad Pedagógica, en el trabajo que yo estoy haciendo en entornos virtuales de aprendizaje, e incluso la nueva licenciatura de Educación e Innovación Pedagógica, lo que estamos viendo es que el asunto de la tecnología y de las webs, la 1, la 2 y la 3, o las que vengan, es un proceso evolutivo que por fortuna parece que no para y que, como bien dice Gumersindo, a veces ir a la par no está fácil. Lo cierto es que no es un asunto únicamente del uso de artefactos, sino es un cambio de paradigma civilizatorio y de concepción. ¿A qué me refiero? Justamente, y parece que ahora en las redes sociales se habla mucho de una nueva película que está circulando, que se las recomiendo, que se llama La Escuela Prohibida. Justamente lo que se busca con esta posibilidad educativa es romper con esa idea de que uno se educa únicamente en la escolaridad. Uno se conforma y se configura como sujeto en todos los ámbitos, es decir, la educación no es igual que escolaridad. La escolaridad y la escuela decimonónica justamente hizo que la sociedad concibiera este espacio cerrado, este panóptico señalado ya por Foucault, pareciera como el espacio por excelencia, el espacio formativo y educativo, de tal suerte que quien no pasaba por estos espacios era estigmatizado por alguien que no tenía la calidad de ciudadanía y académica correspondiente. Lo cierto es que cuando se da una ampliación de las tecnologías del siglo XX que implican obviamente la imagen fija y en movimiento, es decir, la fotografía, el cine, ya no digamos la televisión y la radio, que entraron a la escuela pero en un subsistema muy acotado como fue telesecundaria, y en la cual el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa junto con la Dirección General de Televisión Educativa han tenido y tienen un lugar preponderante, no han impactado en el fondo a todo el sistema escolar. Entonces, pero sí han impactado, sin embargo, la configuración del imaginario colectivo, han impactado la vida cotidiana de las familias, de tal suerte que no hay casa que no tenga una radio, que no tenga un televisor, y ahora pues hay cada vez más familias con un computador, más familias conectadas, ya sea a través de un celular o de la propia computadora o del cibercafé. Entonces, lo cierto es que esto que tú dices de los aprendizajes emergentes, de los campos emergentes, de ver que la educación se está dando y gestando no solamente en las escuelas, sino en la calle, sino en las cárceles, sino en los hospitales, los adultos mayores, es decir, en
todos los espacios en donde discurre la vida y en donde efectivamente estas tecnologías de la comunicación y la información, no solamente las nuevas, sino las que ya traen un largo rato, han ido conformando, yo diría incluso más que la escuela, lo que sería al ciudadano y al ser humano. Entonces, me parece fundamental. Casualmente no es una discusión que esté como muy profundizada. Yo diría que sería muy rico que hubiera más gente, que esta fuera el enfoque que le diera a la discusión sobre la web didáctica, sobre el asunto de las nuevas tecnologías, uso, apropiación, integración o como le queramos llamar, en los espacios educativos, y que no únicamente se refirieran a un uso instrumental, sino a esta nueva revolución civilizatoria que está teniendo y que está configurando espacios muy distintos de educación y formatos muy diferentes, ¿no? O sea, los videojuegos, por ejemplo, cosa que a veces a los profesores les asusta porque se pierde el tiempo, porque no se hace nada, pues están configurando mayores pensamientos estratégicos, mayores desarrollos de planeación que a veces los ejercicios estandarizados de la escuela. Entonces, me parece que ese es un tema fundamental. Te invitaríamos a que pues te integres a este espacio de discusión si llevas esta frescura de esta nueva elementos de lo que son los campos emergentes, que mucha gente no conoce. Incluso eso de emergente le suena como que esté enfermo y necesita ir al hospital y necesita una ambulancia. No saben lo que es esto de los emergentes. Sería muy rico que empezáramos a compartir incluso estos lenguajes, que es un poco lo que yo creo pasa también con Gumersindo y pasa con muchos maestros. O sea, no apenas empiezan a entender qué es esto de la web, cuando ya les hablan de la web 2, cuando ya incluso ahora hablan de la web 3, y los que están a veces en la punta de lanza no se dan cuenta que los otros ya se quedaron muy atrás y no tienen la paciencia como de ir esperando y de decir no pasa nada que alguien no sepa qué quiere decir un campo emergente. Vamos a tratar de compartir y de departir en relación a que esto pues a lo que lleva es a pensar el mundo ya con fronteras, el mundo de lo educativo, que es en lo que estamos, más allá de las fronteras cerradas de la escuela de cuatro paredes. Bueno, aquí hay otra pregunta, en este caso es de Héctor Alberto, y él pregunta, ¿saben de alguna estrategia que pueda llevar a un joven usuario de tecnología en generador de conocimiento? Bueno, en este sentido, Héctor, yo creo que los jóvenes tienen mucho potencial para generar conocimiento, pero esto debe ser hecho de acuerdo con sus intereses y preferencias. Ellos, de todo lo que ven en las clases, seguramente hay temas que les son especialmente importantes, que les agradan, que les interesan, y yo creo que el profesor puede detectar esos puntos y hacerlos trabajar más sobre ellos. Y seguramente entonces ellos van a escoger un tema que les guste, van a documentarse sobre él y van a poner entonces ya sus propias posturas, sus reflexiones, los hallazgos que vayan a encontrar, e inclusive va a llegar el momento en que ellos puedan generar conocimiento. Yo creo que esto se puede inducir de manera natural, simplemente tomando en cuenta siempre el perfil del alumno. Eso es lo que se me ocurre como una estrategia, tomar en cuenta sus intereses. Y hay otra pregunta más. Bueno, dices, ¿me repites el título del libro? Yo creo que se refería... Sí, si quieres pasar. Les vamos a pasar la imagen del libro en donde está sistematizado y citado para todo aquel que presentó trabajo en el simposio virtual 2011. Este es el libro, ahí están citados todos y cada uno de los trabajos que fueron presentados. Está ahorita únicamente en formato gutenbergiano, es decir, en formato de texto tradicional, pero esperemos que próximamente también lo tengamos en un formato digital para que puedan acceder
de manera libre. Todavía está el debate entre la ruptura o no de la era de Gutenberg y del texto impreso, pues todavía tenemos aquí la muestra de que el texto impreso juega todavía un papel preponderante en la cultura y en la vida y en la transmisión de los saberes, pero pues obviamente también hay que enriquecerlo con los textos digitales. De acuerdo. Anita, pues mira, aquí también hay otra pregunta. A ver qué te parece. Dice, la web 2.0, uso didáctica de la misma. En el caso de mis alumnos, aún no manejan bien la web 1.0, entonces no podemos dejar una e irnos a la otra sin saberla aplicar y usar bien. Eso dice Gumersindo. A ver, Gumersindo, es que la web 1 y 2 y 3 no son webs distintas, es la misma. O sea, tú usas y tus alumnos usan la web 2.0 e incluso en algunos sentidos la web 3.0. Ya la web 1 ya está rebasada, o sea, no es que tú digas es que yo uso la web, no. Al usar la web, al entrar en Facebook, al entrar en Gmail, al entrar en Google Docs, al entrar simplemente en la red, en un Google y darle al buscador, ya de entrada entraste a la nueva generación de recursos que se van desarrollando junto con la web. O sea, no son productos aparte, no es que yo tomo uno y ya entonces ahora tomo el otro y tomo el otro. Son etapas de desarrollo, es como decir, bueno, yo me quedo con mi infancia y ya no paso a la adolescencia, ya no estoy en la adultez, no, ya no tengo remedio, ya estoy más allá de la adultez, diría yo. Ya voy para la senectus, pero bueno, todavía me faltan unos años. Entonces, acá el asunto es que la web ya está en el 2.0, o sea, por más que tú quieras o dejes de querer. ¿Por qué? Porque la red te permite subir videos a YouTube, es decir, tienes una plataforma que antes, cuando yo empecé en esta historia, ni soñando teníamos una plataforma en donde yo pudiera subir mis propias producciones y tener un espacio gratuito para subir. Ahorita lo tenemos. Y ahí puedo compartir, por cierto, les recomiendo 400 videos que fueron de SEC21, que están disponibles en la red, los pueden bajar con Real Player, en mi canal que es AM Prieto 5 de YouTube. Comercial. Repítelo para que... AM Prieto 5 en YouTube, ahí les dan, son 400 y tantos videos, voy a seguir subiendo, es todo la producción de SEC21 y de otros proyectos como Enciclomedia, en todos los que he estado, se están compartiendo en estas redes sociales. Es decir, esto es lo que permite la web 2. No es que tenga un título que diga esto es web 2, no. Es la posibilidad de tener estos espacios que antes no teníamos. La posibilidad, por ejemplo, de lo que te brinda un Skype, esto mismo que estamos haciendo ahorita, era impensable hace unos pocos años. Solamente la web era un espacio en donde se subían páginas, información, generalmente incluso con bastante poco multimedia, porque además va unido. La conectividad, como tú lo sabes perfectamente, de banda ancha cada vez es una realidad mayor. Antes te conectabas con el teléfono y era muy lenta. Entonces la velocidad de conexión va unida a las posibilidades de desarrollo de la web y va unida a las posibilidades de mejores, mayores espacios y mayores funcionalidades. Esto es la web 2. La web 3 es una realidad, a lo mejor no has del todo dándote cuenta, pero si tú eres usuario por lo menos de YouTube o de Facebook o hasta del Google, habrás dado cuenta que Skype, te habrás dado cuenta que a mano derecha, cada vez que tú haces una búsqueda, automáticamente la red empieza a registrar cuáles son tus preferencias. Y es a lo que iba Ricardo cuando decía de hacer cada vez más personal los espacios y los ambientes de aprendizaje. Es decir, cada vez te van leyendo más, te van midiendo y dicen, a ver, esta consultó ya 3 veces historia, pues por ahí le interesa la historia y le voy a dar otras 3 recomendaciones. Si te fijas, cuando acabas de ver una película en YouTube, te dice, a usted le puede interesar, y viene una lista de cosas que te puede interesar, y tú dices, ay, qué sorpresa, mira, resulta que aquí está justo lo que andaba buscando de interculturalidad y que no lo sabía que existía. ¿Por qué? Porque la máquina va empezando a registrar ese tipo de accesos. Eso es la web 3. La idea es que ahorita apenas está en pañales.
Pero no quiere decir que se rompa con otro, sino que ahí vamos caminando y vamos a llegar a la senectud, a la vejez y a lo mejor a desaparecer y vendrán nuevos desarrollos. Pero bueno, este es el proceso, este es en lo que estamos, entonces no creas que te salvas. De acuerdo. Ya está. Así es. Aquí hay una pregunta, una última pregunta quizá por el tiempo. Es de Beatriz, dice, en México tan solo existe un gran problema en cuanto a alfabetización digital. Nosotros como docentes, ¿cómo podríamos no quedarnos atrasados ante tantos avances de la web didáctica? Beatriz, en este sentido, yo creo que tu pregunta es muy pertinente. Nosotros tenemos dos entornos, vivimos en dos mundos actualmente, el mundo físico y el mundo digital. Y los profesores no conocen quizá tanto el mundo digital, el cual es un mundo muy familiar para los alumnos. Entonces los alumnos por eso se dicen que ellos son nativos también de este mundo digital y algunos dicen que los profesores son inmigrantes. No hay que hacerle mucho caso a eso porque esas palabras inclusive pueden predisponernos negativamente. Pero ¿cómo acercarnos a la web? Mira, en primer lugar creo que es conveniente asesorarnos con nuestros propios alumnos, que ellos nos digan, que ellos nos muestren cómo usan su celular, cómo es que están interactuando por Facebook. Aprender de nuestros alumnos creo que nos va a ayudar mucho. Esta es una era de la información, muchas veces la información está más al alcance de la mano de los jovencitos, pero eso no nos debe preocupar a los profesores, porque los profesores son los que tienen el conocimiento. Y el profesor en este caso no debe ser el que más información tenga, sino el que sepa cómo guiar a sus alumnos en la construcción de su propio conocimiento. Es como el papel que juega un coach o un entrenador en un equipo de fútbol americano. El coach no es el que más corre ni el que mejor juega, pero sí es el que sabe cómo asesorar a los jugadores para que ganen. Entonces, en este sentido, pues una sugerencia es asesorarse de los mismos alumnos y empezar después a experimentar con la computadora. No se preocupen por equivocarse, por picarle y a lo mejor pueden, no se preocupen porque se vaya a descomponer la computadora o que se vaya a dañar el equipo. Debe ser sin preocupaciones el poder equivocarse y hacer de todos modos todo lo que puedan hacer o muchas de las cosas que puedan hacer equivocadamente en la red se pueden reparar, puede tener una solución, así es que no preocuparse. Yo creo que hasta acá, por el tiempo que tenemos disponible. Bueno, yo quiero comentarles sobre todo a todos aquellos que de alguna manera todavía nos queda esa sensación de qué cosa es esto de lo virtual. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy fácil de digerir tal vez, pero todo el mundo ha hablado por teléfono y no ha tenido a la persona enfrente directamente, la tiene a distancia y de momento estamos charlando con ella, sintiéndola que la tenemos a un lado. Y ese uso o costumbre pues se volvió natural. En algún momento nunca se imaginó Alexander Graham Bell que iba a lograr que el teléfono tuviera las cualidades que ahora tiene y que podemos comunicarnos a través de este pequeño aparatito de una manera muy sencilla y de una manera de alguna forma práctica para cualquier utilidad que le podamos dar, ya sea en el trabajo o en la parte de aprendizaje. Yo quiero decirles que este tema da para mucho. Ya Ana María los invitó a participar en este simposio virtual, que es lo que es la web didáctica, donde todos vamos a construir, todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que de alguna manera podremos compartir con los demás y qué es lo que ellos acaban de hacer, compartir esa experiencia, esos conocimientos de esta manera. Yo creo que es nuestra
intención seguir adelante en esto que es la formación académica y sobre todo en lo que es esta red social que es la Sociedad Mexicana de Computación y Educación, que está para apoyarlos a ustedes con todos los saberes de estos colegas que siempre nos han participado de su sabiduría. Yo quiero, a nombre de la Sociedad Mexicana de Computación y Educación, hacer entrega a el maestro Ricardo Velasco Preciado de este diploma por su fina participación y sobre todo porque siempre está al lado de nosotros, como lo han estado muchos de nuestros colegas. Igual a la maestra Ana María Prieto Hernández le hago llegar este diploma que agradezco, lo anticipo porque ellos todavía van a estar apoyándonos en este trabajo. Anita espera de su participación y espera de que todos construyamos en el sentido de que cuando el término de este año todavía tengamos mucho más caminos por delante que resolver y los resolvamos juntos. Les agradezco a todos ustedes su participación y los invito a estar en la próxima sesión con la doctora Vicario y con el doctor Escorcia. Sean bienvenidos y un abrazo a la maestra Yolanda Campos, quien no se encuentra en este momento, pero como siempre nos sigue en todos los eventos de manera virtual. Gracias a todos ustedes y les enviamos un fuerte abrazo y nuestra invitación a seguirnos. Gracias.